Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don Jorge Manuel. Norte. Subrayamos aquí. O sea, que marcando el norte. Muy bien. Don Jorge Manuel Rodríguez, para los que no hayan visto el programa anterior, además de, les digo que además de ser profesor de la Universidad de Valencia, profesor de Derecho, porque de algo hay que vivir. Claro, exactamente. Lo que pasa es que mi afición a la Semana Santa es anterior. Es anterior. Antes de estudiar Derecho. Eso es. Bueno, además de eso, él está aquí porque es presidente del Centro Español de Sindonología. Y ya hemos hecho un programa en el que dijimos ¿qué es? Pero yo me quedé con una pregunta porque usted en el primer programa decía el hombre. Entonces, yo se lo voy a decir claramente. O ahí estuvo Jesucristo o no hago más programas. Exactamente. O sea, por lo menos no sería Marcando Norte, sería otro programa. Sería otro programa. Cosas raras. O usted, claro, usted me ha dicho el hombre, digo, bueno, vamos a aclararnos. ¿Esa sábana envolvió el cuerpo de Jesucristo? Pues todo parece indicar que sí. Yo sería el primero que, si a estas alturas, después de tantos años dedicado a enterarme de cosas de la Semana Santa, no tuviera la conciencia de que la probabilidad de que sea Jesús es muy alta, desde luego no estaría aquí, vamos, ahora mismo. Ya. Hombre, vamos a ver. Lo que yo... He dicho muy alta porque científicamente no se puede decir nunca que nada sea totalmente cierto, ¿no? Sí. Pero bueno. Nuestra fe, indudablemente, no está prendida de la Semana Santa. Efectivamente. Pero bueno, si ayuda. Lo que pasa es que hay una cosa que la gente pasa... Bueno, no le da la importancia que tiene. Toda la gente dice, nuestra fe se basa en los evangelios. Pero si uno lee lo que dice San Juan, dice cómo estaban los lienzos en el sepulcro, y luego dice, y vio y creyó. Luego resulta que su fe en la resurrección se empezó basando en cómo estaban los lienzos en el sepulcro. O sea que cuidadín, Ahí estamos. Cuidadín, o sea, a ver, eso es interesante. Yo acabo de decir aquí una machada de mucho... Bueno, pues muy bien. Sí. Pero claro, está bien que me corrija, o sea que también sirve para creer. Hombre, claro. Además es curioso porque el problema que tenemos es que las traducciones de los evangelios a veces son, hombre, no en cuestiones fundamentales de fe, pero a veces pierden los matices. Cuando tú traduces del griego al español no tienes los mismos verbos, a lo mejor. Y si pasa por el latín por medio, pues ya estamos fastidiados. Se está metiendo usted con San Jerónimo. Bueno, ¿qué culpa tiene el pobrecito? Le hizo lo que pudo porque hizo una obra monumental, pero en fin, no fue infalible, solo es el Papa y cuando habla es cátedra. Bueno, lo que sí pues que nos... Es que San Juan utiliza 3 veces en nuestras Biblias, está 3 veces la palabra vio. Sin embargo, los verbos son distintos cada vez. Entonces, en griego, cuando dice que Pedro y Juan se acercan al sepulcro, dice, miraron, o sea, vieron sin fijarse, mejor dicho, cómo estaban los lienzos, y lo describe. Y estaba la sábana, es decir, lo que llama lienzos, es un plural enfático y entonces puede ser la sábana, como cuando uno dice pantalón y pantalones, se puede decir las dos cosas. Entonces dice, los lienzos estaban caídos y el pañuelo que había estado sobre su cabeza, no como los lienzos, sino enrollado sobre sí mismo en su sitio aparte. Esto no es la traducción que se pone, porque eso dicen que es la cruz de los exégetas. ¿Qué dijo San Juan cuando vio lo que estaba en el sepulcro? Y bueno, pues primero dice que vieron sin atención, después dice miraron los lienzos y al final dice el vio y creyó. En realidad el verbo griego es cayó en la cuenta, sería entendió, o sea, cayó en la cuenta. Entonces, claro, no le damos ninguna importancia, o sea, la primera indicio de que ahí había pasado algo extraño y que les hace terminar creyendo en que Jesús ha resucitado es eso. Y en los lienzos. Y en los lienzos, precisamente. Bueno, pues bueno, para decir, para matizar lo que he dicho yo antes, ¿verdad? Lo que sí decía usted es que lo que es innegable es que envolvió el cuerpo de un crucificado. Sí. Ahí no se mueve usted. Y como veremos en su tiempo, un crucificado que tiene un tipo de pasión o un tipo de maltrato que corresponde exactamente con el de los evangelios, que no es una crucifixión normal. En el caso de Jesús hubo una serie de irregularidades, pero de eso ya hablaremos cuando toque. Bueno, no, pero puede usted explayarse. No, pero hay muchas cosas que contar. Hay muchas cosas que contar. Bueno, a mí sí que me gustaría, en el primer programa dijimos ¿qué es? Vayamos a la historia. Bueno, partiendo de la idea de que estamos ante una tela que tiene una serie de marcas, algunas conocidas, y unas huellas que son las del cuerpo del crucificado,
que, bueno, pues no son normales, que se han estudiado mucho, pues tenemos que referirnos, aparte de eso, bueno, pues esta tela, ¿de dónde viene? ¿Desde cuándo sabemos de ella? Bueno, si pensamos, vamos a hacer una especie de reconstrucción hipotética de que sea efectivamente la sábana de Cristo y que, por tanto, la primera mención es en los evangelios, ¿eh? Es decir, que la primera es José de Arimatea envolvió a Jesús en una sábana, compró una sábana limpia, tal. Esos son los evangelios. A continuación, lo que hemos citado. Juan dice que estaban los lienzos en el sepulcro. A continuación, hay un silencio de siglos. Entonces, ¿y eso por qué? Bueno, tiene su lógica. Es decir, vamos a ver, los evangelistas no podían decir que habían cogido una cosa de una tumba, porque eso estaba castigado. Yo soy profesor de Derecho, pues alguna idea tengo. Estaba castigado con la pena de muerte, tanto para la ley... ¿Qué me dice? Claro, claro. Y además se ha encontrado una lápida que dice que aquel que coja cosas de una tumba, pues es reo de muerte. Esto lo dicen los romanos, pero es que los judíos también. Aunque sea de tu padre. Sí. O sea, tú no puedes coger de la tumba de tu padre nada. Nada, pues es una profanación de una tumba. Pero es que encima para los judíos era peor, porque una cosa que tiene sangre de un cadáver es impura. Para ellos la sangre tiene un doble carácter. O sea, por una parte la sangre contiene el alma del difunto, por tanto todas las telas que tienen sangre del difunto tienen que quedarse con él en la tumba, pero por otra parte si se tocan, pues quedas impuro, ¿no? Entonces la impureza era una cosa terrible. ¿Por qué hay silencio? Pues hay silencio porque además si estamos hablando de una tela que tiene una imagen, eso es inaceptable para la cultura judía y para la primera cultura cristiana, donde una cosa que tiene una imagen puede ser causa de idolatría, ¿no? Entonces eso fuera. Tenemos testimonios curiosísimos, ¿no? En el siglo III o IV, bueno, más bien en el año 300 y pico, por tanto en el siglo IV, hay un peregrino que va a Tierra Santa y entonces pues le dice al obispo de Jerusalén, que entonces todavía no era patriarca, le dice, he visto una cosa insólita, he visto un sitio donde había en una iglesia un lienzo con una imagen. Dice, no sé qué santo qué sería, dice, pero la rasgué, no es la sábana santa, por tanto, dice, pero la rasgué, la tiré al suelo y dije que lo utilizaran para envolver un cadáver. Es decir, en la iglesia fue muy tardío lo de la aparición de las imágenes porque tenían el miedo de la idolatría. Entonces hay una serie de silencio, hay una serie de años en donde no se habla de nada. Entonces, ¿qué sabemos? O sea, ¿cuándo empieza a haber documentos que hablan de la sábana? Pues hay que tener en cuenta que siguiendo la idea de Ian Wilson, que es un historiador inglés que en el año 1978 empezó a hablar de esto y que la verdad es que es fantástico porque ha dado la clave, porque luego se han encontrado muchas más cosas. Él dice, el problema que tenían de la impureza y de la imagen debieron solucionarlo doblando la sábana, dejando solamente visible el rostro e incluso tapando todo más, salvo lo imprescindible. Bueno, y efectivamente, es decir, la muestra de una imagen, que se supone que es una imagen auténtica de Jesús, se extiende por todo el universo mundo que existía en aquel momento, porque se empieza a copiar una imagen que está en Edesa. Entonces, de Edesa se dicen muchas cosas, pero en la sábana santa, nosotros pensamos que la sábana santa se hace famosa en todo el mundo porque cuando atacan los persas la ciudad, y aquí Evagrio, que es un historiador muy serio y muy riguroso, nos dice que cuando atacaron los persas, los cristianos de allí cogieron una imagen que llamaban el Mandileón. En realidad llamaban la imagen de esa, el Mandileón le llamaban los árabes. Pero bueno, ya en el siglo VII la ciudad de Edesa estaba bajo el dominio árabe. Entonces lo sacan, lo ponen visible ante los persas, se produce un incendio, produce una serie de cosas. Entonces los persas van y se retiran y no toman la ciudad de Edesa, cosa que era muy rara porque estos iban a sangre y fuego por ahí. Y entonces se hace tan famosa esa imagen que entonces quieren tener todos copias. Y esa imagen se le llama Mandilión, que significa toalla, Tetradiplon, que significa doblado en 4x2. Curiosamente, es una forma muy rara de llamarlo, porque solo ese verbo solamente se utiliza, o ese adjetivo, para el lienzo que había allí. Entonces, si uno coge la sábana, la dobla en 4x2, que es una forma muy... Sí. Pues resulta que lo que se ve es perfectamente centrado el rostro. Entonces, claro, esa tela, en principio, solo se veía el rostro. Pero cuando llegan pues los emperadores, concretamente, pasan todas las luchas iconoclastas como consecuencia de que todo el mundo quería una copia de esa imagen que era milagrosa y salvaba en las batallas, pues los emperadores quieren llevársela, después de todas las luchas iconoclastas, quieren llevársela a la capital del imperio, que es a Constantinopla. Y ahí en Constantinopla, pues resulta que los cruzados de la Cuarta Cruzada, cuando asaltan la ciudad, roban un montón de reliquias, hay una queja al Papa,
diciendo, un familiar del emperador depuesto, dice que, además es muy bonita porque dice, las tropas cristianas, dice, siguiendo tus mandatos, pero sin tu consentimiento, asaltaron la ciudad de Constantino. Y entonces dice, los franceses robaron las reliquias y los venecianos el oro y la plata. Y entonces dice, que se queden los ladrones el fruto de su robo, pero que nos devuelvan lo sagrado. Y entonces dicen, y entre ellos la reliquia más preciosa, que es el lienzo que envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Ah, amigo mío. Entonces resulta que la sábana llega enseñando solo el rostro y unos años después aparece citada como la que envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro. ¿Pensamos que es la sábana? Pues sí, porque resulta que milagrosamente se conserva la homilía que dijo Gregorio el Referendario cuando la sábana llega a Constantinopla, ya digo, en principio solamente el rostro, la sientan en el trono del emperador, le dan los máximos, hay un homenaje, una procesión brutal, y cuando se lee la homilía en Santa Sofía, el obispo dice que ha visto la herida del costado. Ah, amigo. Eso es una clave de que la tela que viene de Edesa es del cuerpo completo. Claro, claro. Se ha ido evolucionando, se ha descubierto que incluso hay papas en el siglo VIII, hay uno que dice, en la ciudad de Edesa se conserva un lienzo que tiene la imagen de Jesús, no solo de su rostro, sino de todo el cuerpo completo. Y precisamente es un argumento que se da en las luchas iconoclastas para decir, Dios permite que se haga la imagen de Jesús porque él mismo nos ha dejado una imagen. Entonces, a partir de ahí, resulta que en la Cuarta Cruzada se asalta la ciudad de Constantino y desaparece la sábana. En esa queja que se hace al Papa se dice, la han robado los franceses y está en Atenas. Bueno, la sábana se exponía en la iglesia de Santa María de Blanquerna. Bueno, pues resulta que eso es una pista buenísima, porque en 1356 la sábana aparece en Francia y se empiezan las ostensiones en Francia, y esa sábana sabemos seguro que es la que está en Turín. La de los ladrones. La de los ladrones. Claro, dice, ¿por qué aparece en Francia? Porque la han robado los franceses. Pero es que es más divertido, porque resulta que aparece en una localidad que se llama Lirey, en Francia, y resulta que aparece en manos de un matrimonio, y ella es tataranieta del duque de Atenas, que tuvo en el saqueo de Constantinopla su cuartel general en la iglesia de Santa María de Blanquerna. Es decir, que eso es verde con asas. Podemos demostrar que fue la misma, pero vamos, es decir, el señor que tenía en sus manos la sábana, que luego fue hecho duque de Atenas, es el tatarabuelo de la señora propietaria. Claro, todo lo que hicieron fue legalizar una cosa en contra de lo que había dicho el Papa. El Papa les dijo, efectivamente, contestando a la queja, que se devuelva. Claro, claro. Pero hubo gente que no... Dice, sí, Papa. Siempre hay gente que no hace caso al Papa. Claro, esto no es de ahora. Y entonces lo que hacen pues es llevársela a Francia. A Francia, ni más ni menos. Entonces, desde ahí ya la historia es muy fácil, porque de Lirey, pues esta señora se queda viuda. Entonces, claro, no quieren decir de dónde han sacado la sábana. Hombre, pero dicen, claro. Es la sábana de Cristo, pero no podemos decir cómo lo hemos conseguido. Es como lo de la desamortización. Exacto. Algunos ricachones de ahora dicen, vamos a decir que nuestro tatarabuelo fue un ladrón. Un ladrón. Bueno, claro. Entonces, bueno, pues esta señora se lleva la sábana. Claro, hay un follón, porque claro, el obispo de la diócesis dice, vamos a ver, un señor de repente en un pueblecito cerca de París, pero en Francia, dice que tiene la sábana de Cristo y que encima no sabe cómo está allí. Eso no puede ser. Entonces se prohíbe tal. Entonces los detractores de la síndrome dicen, el obispo dijo que era una falsificación. Bueno, el obispo no había visto la sábana y sabía lo que era, ¿no? Pero, bueno, esta señora se la lleva, es más complicado el asunto, pero se la lleva detrás de sí. Al quedarse viuda no puede vivir de las rentas. Entonces lo que hace es que unos favores que le hace el duque de Saboya le entrega la sábana en agradecimiento. Y los duques de Saboya empiezan a tener la sábana como su reliquia principal. Por eso la sábana se lleva a Chambéry, donde se produce el incendio del que hablamos en el capítulo anterior. Y después, pues es la misma que está en Turín, porque la capital de los duques de Saboya pasa a ser Turín. Turín, claro. Después se convierte en reyes de Italia y la sábana está perteneciendo a los duques de Saboya, luego reyes, hasta el año 1993, en el que el último rey de Italia, que tenía un cierto cabreo con su heredero, lo deshereda, rompe el sello real y la sábana se la regala al Papa Juan Pablo II.
Entonces, a partir de ese momento llega a estar, ahora es propiedad de la Santa Sede, pero en la historia eso no ha ocurrido nunca. O sea, de la Santa Sede solo es de la época de Juan Pablo II. Sí. Es una cosa que dices, bueno, pues ha estado siempre dando vueltas por ahí, pero ahora, pues, bueno, Juan Pablo II, a mí me consta que en una entrevista en el avión a Madagascar, el viaje a Madagascar, cuando le dijeron, bueno, pero el carbono 14 dice que la Sábana Santa es medieval, y el Papa dijo, no es un cuadro, es una reliquia. Entonces eso, para que nadie creyera pues que era el Papa que pensaba eso, lo censuraron los observatorios romanos. Esa respuesta no salió. Pero a mí me lo ha contado el periodista que le hizo la pregunta. O sea, el Papa Juan Pablo II estaba convencido de la autenticidad. Bueno, hay una imagen, yo no sé si me la estoy inventando, pero hay una imagen que yo recuerdo de Juan Pablo II de rodillas. Y sí. Claro, Juan Pablo II, no sé, tiene muchísimos cuadros y muy buenos en los... Y no se pone de rodillas. Por cierto, los archivos vaticanos, hay unas salas de pintura que están vacías. Cuando uno va a los museos vaticanos, sí. Ve otras cosas y hay unas pinturas, unos cuadros espectaculares. Y no se pone de rodillas. No, claro. Es más, precisamente la declaración que hizo Juan Pablo II delante de la síndone es muy significativa. Yo hay 4 frases que subrayo. Uno, dice el Papa, que, bueno, pues por supuesto que no es una cuestión de fe, que la Iglesia carece de competencia para determinar la autenticidad de la síndone. O sea, es decir, la Iglesia no se moja porque no está en el credo. O sea, Jesús resucitó, eso está en el credo. Pero fue la Sábana de Turín, no. Y además me parece muy, como dicen los chicos de ahora, muy legal, ¿no? Claro, sea, no. Además, y yo no tengo capacidad para decir... Para decir si esto es o no, porque no es cosa mía, no es competencia mía. Entonces... Luego dice que la síndone es espejo del Evangelio, y lo dice sabiendo que la imagen que aparece allí nos remite directamente a Jesucristo, pero claramente. Luego lo que pasa es que dice también que es un reto a la inteligencia. Es decir, ese es el aspecto que trataremos, que es que la huella que hay en la síndone no tiene explicación científica, hoy por hoy. Y por último dice, eso sí, que pide a los científicos que sean ellos los que hablen, pero que hablen objetivamente y sin prejuicios. Es decir, lo contrario de lo que hace todo el mundo, porque todo el mundo habla subjetivamente, es decir, da su opinión y con prejuicios. O sea, esto es auténtico, ¿no? Porque sí, ¿no? Es decir, bueno, pues Juan Pablo II pide un poquito de seriedad en el asunto, ¿no? Bueno, y entonces, en la actualidad, me ha contado usted la historia, en la actualidad, porque a mí me sorprendió mucho cuando dijo usted que, yo creo que fue en el otro programa, o no sé si es cuando nos hemos visto, que no está a la vista. No, es decir, solamente eso. O sea, la actualidad es de la Santa Sede. Sí. ¿Está en Turín? ¿Dónde, concretamente? Pues ahora mismo está en la catedral. Lo que pasa es que la capilla de la síndone se destruyó en incendio en el año 93 y entonces pues lo que pasó fue que ahora está en un sitio provisional que, bueno, contando con que llevan 17, unos cuantos años ya esto para restaurar la capilla, pues no sabemos si la capilla histórica volverá a habilitarse. Porque ¿La capilla histórica quién la hizo? Pues Guarino Guarini. La hizo en el siglo contó usted, 17, ¿no? Con mármoles negros. Entonces ahora está, no en la capilla, que está totalmente tapada con un trampantojo, muy propio del norte de Italia, que son los trampantojos, son las trampas para el ojo, ¿no? Es decir, son una pintura que parece que tenga profundidad, pero es plana, ¿no? Es un telón. Y entonces se ha colocado en lo que era una zona debajo del palco de los reyes de Italia, se ha habilitado una zona y entonces ahora la sábana está colocada dentro de una urna especial, pues con un ambiente controlado por ordenador. La urna es totalmente estirada para que se conserve. Ya no está doblada. No está doblada ni enrollada como estuvo otros tiempos, ¿no? Y lo que ocurre es que ahora solamente sale para una extensión. Cuando hay una extensión, pues eso, ya digo, pues ha habido los últimas han sido en el año 1998, después en el año 2000, que tocaba, que era el año santo, después el Papa Benedicto pidió que se hiciera una extensión extraordinaria en el 2010 y el Papa Francisco en el 2015. Entonces, la fecha siguiente prevista es 2025. Entonces no sabemos si antes habrá otra extraordinaria. Pero... Y esa está extendida y protegida con un cristal. Claro, un cristal blindado. Y entonces, además, hicieron una plataforma que se puede poner en vertical o se puede dejar en horizontal, entonces así no tocan la sábana, o sea, no se toca, simplemente ahora sale y se coloca ella solita en la posición de ostensión. Hay que decir una cosa. Dígala. Cuando la persona va a ver cuando la gente va a ver la Sábana Santa y una ostensión, pues hay
millones de personas. Yo he hecho un montón de viajes porque en nuestra asociación, el Centro Español de Sindonología, lo que hacemos es que llevamos a la gente cuando hay una extensión, organizamos viajes para ver las sábanas. Lógico. Entonces eso se ve normalmente a veces a 3 o 4 metros como poco. Entonces es decir que bastante se ve, pues una imagen muy grande. Cuando la imagen se ve de lejos, se ve mejor que cuando se ve de cerca. Ajá. Porque como no hay dibujo, no hay pintura, no hay unos contornos claros, pues es como una especie de mancha de humedad, pero sin contorno, porque las manchas de humedad tienen un contorno. Eso no se ve. Entonces, no es fácil, desde luego, que te dejen ver la sábana de cerca. Yo tuve la suerte de cuando se restauró la última vez, que fue el año 2002, yo fui una de las personas, por ser presidente del Centro Español de Sindonología, estaba en la rueda de prensa que hicieron y el cardenal dijo, ahora determinadas personas van a venir conmigo y van a ver la sábana de cerca. Porque se quitaron los parches que tomaban los agujeros quemados de la sábana. Entonces, para ver cómo se había restaurado, no tocar la imagen, pero sí quitar las telas añadidas, pues, bueno, algunas personas pudimos ver la sábana de cerca. Yo la he visto a un palmo de distancia, con un cristal antibalas en medio, pero un palmo de cerca. Y es una maravilla, no tiene nada que ver con las copias de la sábana santa, que hay muchas. Nosotros tenemos catalogadas 100 y pico, y claro, tú comparas cómo en las distintas épocas un pintor interpretaba lo que se veía en la sábana y no tiene absolutamente nada que ver, es un desastre. Bueno, no hemos dado, ustedes en el Centro Español de Sindonología tienen una página, sí, y a lo mejor, como dijo usted, dice, ahora no se puede ver nada más que en Internet. Efectivamente. Yo no sé si en su página se podrá ver. Bueno, hay algunas imágenes bastante interesantes, pero sobre todo es que tenemos lo que llamamos un audiovisual interactivo, que son como diapositivas, que hay una voz que te las va contando, pero tú puedes pararlas, seguirlas, pasarlas. Entonces, eso es una pequeña explicación de la Sábana Santa en general y también del Santo Sudario. Del que hablaremos. Eso es. ¿Algún libro? ¿Algún libro? Bueno, yo creo que lo más fácil es, si alguien quiere ver bibliografía o imágenes o comprar imágenes y tal. Porque es que usted cuenta aquí y se nos va el tiempo, es que se nos está yendo el tiempo. Ya. Entonces, claro, la gente dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Dirección de la página del Centro Español de Sindonología, linteum.com. ¿Cómo? Sí, eso es lo que pasa, que es una palabreja. Linteum es lienzo en latín. Linteum. Linteum. Eso es. ¿Punto? Com. Bueno, pues... Si ponen Centro Español de Sindonología también entran, O sea, también entran. Bueno. Ahí estamos. ¿Y libro? Y allí hay unos cuantos, porque verdaderamente estamos siempre renovando, haciendo... Algunos de los que deberían estar están agotados y no los vuelven a hacer las editoriales. Pero hombre, por Dios, eso Pero no es culpa nuestra. ¿Usted ha escrito algo? Bueno, yo hice un libro de divulgación en el que son casi todo fotografías. Es muy interesante. Bueno, es más fácil. Para uno que no sabe nada, pues son 3 o 4 líneas de texto por cada foto. Entonces hay 200 fotografías, entonces vas viendo todo y bueno, pues... Y amplía lo que aquí se dice. Por supuesto. Y además uno se detiene al detalle de lo que aquí se dice. Pero si uno ya se quiere recrear con tranquilidad después de ver este programa, pues la recomendación es que entren en el Centro Español de... Hombre, nosotros tenemos la suerte de que tenemos buenos enchufes en Turín y entonces tenemos buenas imágenes. Y yo sí que tengo que decir que lo que pasa es que esto parece que me estoy haciendo publicidad, pero bueno. No, haga. No, pero es que tampoco es eso. Sí. Pero sí que es verdad que las fotografías que se ven por ahí, cuando tú ves algunas, dices, bueno, es que si yo viera esto pensaría que es un señor que ha dado una serie de brochazos. Y cuando ves la imagen con detalle, ves que no hay nada encima de las fibras de los hilos. O sea, lo que hace la huella, la impronta del cuerpo del hombre de la síndone, vamos a llamarlo así, pues es una tela o es una imagen tan sutil que es que... Hablaremos te de dejas eso. Impactado. Hablaremos de eso, pero en el próximo programa. Pues nada. Hoy no me queda tiempo nada más que para darle las gracias por haber venido, coger su compromiso de seguir con este tema de las huellas y decirles a todos ustedes, queridos amigos, que muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros y que nos vamos a poner a trabajar y que va a venir. Va a venir. No lo miro seriamente, ¿eh? ¿Para qué? Pues para ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.